C-124. El sonido de la marcha de sus tropas de infantería cruzando el puente resonó siniestramente en las calles vacías. Desde entonces, Matías había dividido parte de su compañía en dos grupos, que ahora estaban a la espera a ambos lados de la entrada rota de la fortaleza. El resto continuó su ascenso hacia la abertura que hicieron con fuerza. Mirando sobre el pueblo, el olor a hollín y carne podrida se filtró a través de los sentidos de Matías. Era como un cementerio de masas lleno de enemigos muertos. Su aguda mirada recorrió rápidamente los edificios rotos, todo convertido en escombros y polvo. Y luego sus ojos miraron hacia la capilla, a la que le faltaban la aguja y el techo. Aún así, sus paredes permanecieron en pie y proporcionarían una excelente cobertura. Qué suerte que el dios de un país extranjero les diera su propia protección. No tenía dudas de que incluso las propias fuerzas enemigas de Lobita verían esto como una bendición, especialmente los religiosos entre sus filas. Matías siguió adelante, corriendo por varios muros de piedra más, aplastando debajo de ellos los cuerpos caídos de sus fuerzas enemigas. Solo estaba siguiendo instrucciones, sin importar que lo llevara directamente a donde tenía que estar. Inmediatamente su compañía comenzó a dispersarse, rodeando el perímetro de la capilla a una velocidad eficiente. Matías observó la capilla y la ubicación de sus hombres antes de sacar el seguro de la granada y lanzarla cerca de la vidriera, antes de que se rompiera en 1000 pedazos más. Se escuchó un grito distante, ya que más de sus soldados enemigos resurgieron y se reincorporaron a la refriega. Matías no amaba a ninguna deidad, por lo que fue fácil para él destruir un lugar tan sagrado. Así que simplemente levantó su arma, arrastrándola hacia sus enemigos y apretó el gatillo, sin sentir nada mientras caían como moscas a su alrededor. Después de todo, eran intrascendentes para su objetivo. Pensaron que el sonido de las campanas que repicaban en la plaza terminaría después de que el campanario fuera destruido. Pero, por desgracia, una vez más se reanudó, seguido poco después por fuertes sonidos de maquinaria pesada y armas de fuego. Por ahora, el museo había sido cerrado. Leila seguía encontrando todo tan surrealista cuanto más avanzaban los días, pero ni siquiera estaba preocupada por su actual pérdida de trabajo. No, era la guerra que se acercaba más y más a sus puertas con cada día que pasaba lo que más la había estado molestando. Sabía que no tenía motivos para hacerlo, pero su mente seguía inventando los peores escenarios posibles que le podrían pasar. ¿Qué pasaría si volviera a ocurrir un ataque aéreo? ¿Qué pasa si el ejército de Ver finalmente traspasa las fronteras de Siena? ¿Cuánto durará la guerra? ¿Seguirán vivos para verlo? Un toque suave despertó a Leila, y se despertó con un ligero sobresalto antes de darse cuenta de que solo era el tío Bill quien la había empujado suavemente para despertarla. Ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida, su mente estaba demasiado ocupada con pensamientos morbosos. Sin embargo, no se sentía como si hubiera estado durmiendo. Tío, murmuró somnolienta en cuestión, y el tío Bill le dedicó una pequeña sonrisa. Lo siento, no era mi intención despertarte. Se disculpó en voz baja. Debe haber regresado recientemente. Leila le devolvió la sonrisa y comenzó a sentarse, agarrando su mano sobre su hombro y apretándola de una manera reconfortante. Está bien, dijo Leila apresuradamente, terminaste temprano. Echó un vistazo rápido al reloj, debes haberlo hecho, aún no es la hora de la cena. No, aún no he terminado, estamos en la hora del almuerzo. Bill rió suavemente antes de poner suavemente una caja en la cama junto a ella. Solo pasé para darte algo. Tan pronto como vio la caja, Leila le sonrió emocionada. Es para mí, ella preguntó ansiosamente, ¿qué es? Se preguntó en voz alta, y Bill no pudo evitar reírse al ver su alegría. Luego, al acercarlo a ella, pudo oler el leve aroma de los melocotones en el aire. Después del ataque aéreo, tuvo la suerte de que su trabajo no se quedó por completo fuera de servicio y, por lo tanto, volvió a trabajar. Pero cada vez que se iba al trabajo, no podía evitar preocuparse y sentirse culpable por dejar a Leila sola en casa todo el día. Ella no le estaba mostrando ninguna señal que normalmente le preocupara, pero aún así, dejarla sola todo el día, todos los días, inevitablemente lo hacía sentirse muy ansioso. Esto era lo único que se le ocurría para alegrarle el día momentáneamente. Si tan solo pudiera detener la guerra y hacer que sus sueños se hicieran realidad por sí mismo, lo haría. Asegurarse de que encontrara a alguien bueno para ella y que la amara, él lo encontraría. Pero hace tiempo que sabía cuán limitado era realmente su poder en esta vida. Solo era Bill Remer, y como un humilde campesino, solo podía traerle sus frutas favoritas en ese momento. Come bien, Bill le recordó a la ligera, a lo que ella asintió ansiosamente. Por supuesto. Y no sigas diciendo que sí a todo lo que digo, asegúrate de comerlos de verdad y comer bien, ¿de acuerdo? Bill la reprendió ligeramente. Es en momentos como este en los que necesitas asegurarte de estar lo suficientemente saludable y con energía. Así que come como una vaca, está bien. Te lo dije antes, ¿no? Las semanas siguieron pasando y cada vez más podía ver la forma en que las facciones de Leila se afilaban, su rostro se volvía hundido y los huesos sobresalían más prominentemente contra su piel. ¿Por qué estaba tan delgada? Se estaba muriendo de hambre otra vez. Ajena a sus preocupaciones, Leila solo se rió de él y reiteró que lo haría. Pero, con tanta ingenuidad e inocencia aún, Bill no pudo evitar pensar, se preguntó qué sería de ella en cuanto él no estuviera allí para cuidarla. En cierto modo, todavía era una niña. Bien, asegúrate de hacer exactamente eso. Bill tarareó, y no te preocupes por la cena, me aseguraré de comprarnos una buena comida más tarde. Oh, qué ilusión. Leila se rió, vamos a tener un festín más tarde. Un festín, Bill tarareó pensativo antes de sonreír, ¿por qué no? Veamos si podemos tener un festín más tarde. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Leila, alborotó ligeramente su cabello y sonrió al ver su indignación.
Está bien, entonces, Leila le sonrió antes de que su expresión se volviera seria, si tenemos una fiesta más tarde también te diré algo. Los ojos de Leila se volvieron sombríos mientras miraba al vacío. Sí, tengo algo que decirte. Ella susurró en voz baja pero lo suficientemente fuerte como para que Bill la escuchara. Su agarre en su mano se intensificó un poco más y Bill aprovechó la oportunidad para evaluarla con más cuidado. Podía decir que esto sería un asunto serio. Solo había visto una expresión tan determinada en ella unas cuantas veces antes. En la mente de Leila decidió sincerarse con él esta noche. Ya no quería esta culpa constante en su pecho por ocultarle algo tan grande a su tío. Quería dejar de tener tanto miedo de su juicio, ya no ser una cobarde. Bueno, entonces será mejor que me vaya ahora, dijo Bill, apretando su mano también de una manera reconfortante, incitándola a que finalmente aflojara su agarre sobre él. Tómate un buen y largo descanso, de acuerdo. Leila observó cómo su tío se daba la vuelta para irse y la sensación de frío se apoderó de ella. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué había estado pensando? Tío, ella llamó y Bill se dio la vuelta con una mirada inquisitiva en su rostro. Leila solo le dedicó una brillante sonrisa. No te preocupes por esta noche, solo estaba bromeando. Ella se rió, que tengas un viaje seguro, de acuerdo. Luego extendió la mano para volver a ponerse las gafas. Bill dejó escapar un suspiro seco al escuchar sus palabras y le devolvió el saludo con un pequeño adiós. Aún eres una niña, solo eres una niña. Podía escucharlo regañarla ligeramente mientras se daba la vuelta para irse. Bueno, entonces te veré pronto, Leila. Otro disparo de una bala resonó en el aire cuando dio en el blanco. Otro soldado de sus fuerzas opuestas cayó muerto al suelo, su arma resonó ruidosamente contra los escombros debajo de él. El mayor Earhart finalmente bajó su arma una vez más, sus ojos desprovistos de remordimiento o alegría. La guerra no era importante después de todo. Tenemos un corredor, gritó alguien, señalando a un par de soldados enemigos que escapaban apresuradamente. Los ojos de Matías se entrecerraron hacia ellos antes de ver un caballo de guerra atado flojamente cerca. Matías levantó su arma, apuntándola hacia el caballo y apretó el gatillo. La ventana detrás del caballo se rompió en 1.000.000 de pedazos, asustando efectivamente al animal antes de que saliera corriendo. Los soldados de Lobita hicieron todo lo posible para interceptar el caballo, pero fueron rodeados de inmediato por las fuerzas de Beth. Matías hizo una señal a sus hombres para que detuvieran el fuego, acercándose tranquilamente a ellos. Cuando se acercó a ellos, sus ojos se dirigieron al hombre de mediana edad, que levantó la cabeza y miró al cielo con total resignación. A juzgar por su uniforme, era el comandante de la defensa del fuerte. Matías al menos lo honró con una cortesía común de respeto por su rango. Esta batalla ha terminado. Matías habló en la lengua nativa de Lobita. Era decididamente áspero en su lengua, pero al menos era lo suficientemente fluido para ser entendido. No estarás de acuerdo conmigo. El comandante suspiró, mirando rápidamente a Matías, antes de volver a levantar la mirada hacia el cielo. Rendirse ahora solo significaría que la batalla había terminado. Y si se rindiera ahora, había muchas posibilidades de que el resto de los hombres que le quedaban sobrevivieran, incluso en medio de la captura. Pero, ¿qué significaría eso para Siena? Reforzando su determinación para enfrentar su destino inminente, respiró profundamente antes de exhalar una sola respiración prolongada. En poco tiempo, sacó un arma y apuntó directamente a Matías. Los gritos agudos de los soldados a su alrededor resonaron por todas partes cuando se escuchó un solo disparo una vez más. Leila se comió a medias el melocotón que el tío Bill le había comprado. Tenía poco o ningún apetito en este momento, pero no quería decepcionarlo más. Tan pronto como el dulce jugo de sacarina golpeó su lengua, inmediatamente sintió hambre. Ella no esperaba que fuera tan sabroso. Observó las otras frutas mientras mordía ansiosamente más de la fruta. ¿Debería comer más?, se preguntó entre bocado y bocado mientras los jugos caían por su barbilla. Sin embargo, probablemente debería guardar algunos para más tarde. Eventualmente, su hambre ganó e inmediatamente buscó más duraznos cuando un sonido desconocido se elevó a través de la quietud de la ciudad. La mano de Leila se detuvo a un ancho de distancia de otro melocotón. Su mano vaciló y empujó ligeramente el melocotón, lo que provocó que rodara fuera de la mesa. Algo inquietante se revolvía en su estómago. Era imposible. Pero ella no podía quitarse la sensación de encima. No pudo evitar sentir un escalofrío invadirla cuando las alarmas sonaron de nuevo. No, por favor no. Un grito estalló, no muy lejos, seguido de cerca por una fuerte explosión, y el suelo debajo de ella tembló. Leila gritó, agarrándose a las esquinas de la mesa mientras todo su apartamento temblaba por el impacto. Los marcos cayeron y los gabinetes resonaron mientras más y más explosiones resonaban a su alrededor. Finalmente, Leila logró gatear debajo de la mesa, agarrándose a las piernas como si fuera su vida, mientras el temblor se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Las explosiones se acercaban más y más a ella. Se escucharon más gritos en las calles mientras todos corrían hacia un refugio antiaéreo. El corazón de Leila latía tan fuerte contra su pecho que podía oírlo latir en sus oídos. Sabía que necesitaba salir rápidamente y correr hacia el refugio antibombas cercano, pero su cuerpo estaba congelado por el miedo. Piensa, Leila, piensa, se reprendió a sí misma, ¿qué tienes que hacer? Su mente regresó rápidamente a ese momento en que el tío Bill la sacó de su estado de congelación e inmediatamente los llevó de regreso a la capilla cercana donde todos se acurrucaron hasta que terminó el bombardeo. Ella podría hacer eso, lo hizo una vez antes, podría hacerlo de nuevo. Una fuerte explosión apareció de repente y el edificio frente al de ella explotó en pedazos.
Leila no perdió más tiempo en salir arrastrándose de debajo de la mesa y salió corriendo, trayendo nada más que adrenalina mientras corría afuera por seguridad. Mientras salía corriendo del edificio, escuchó un avión de combate zumbando en el aire ruidosamente. Luego, otro techo desapareció del otro lado de la calle. Las piernas de Leila se sintieron débiles al ver los restos frente a ella, pero no pudo detenerse. Y así, con las piernas temblorosas, continuó bajando las escaleras, esperando que la próxima bomba no cayera justo encima de ella. Quedó una pistola humeante y un sonido de gorgoteo vino del comandante de Lobita. Matías se paró sobre el moribundo con ojos fríos e indiferentes, su arma aún apuntaba perfectamente hacia donde el comandante había estado arrodillado. El arma del comandante pronto se empapó con su propia sangre en poco tiempo. Sintiéndolo suficientemente muerto, Matías se guardó la pistola en el bolsillo y se volvió hacia sus hombres como si no acabara de matar a un hombre. Sin embargo, incluso los hombres de Matías se pusieron nerviosos por su indiferencia. Algunos se tragaron la incomodidad del momento. Como dije, esta batalla ha terminado, reiteró y se volvió hacia el general de Lobita que quedó. Le tendió la mano para que se la estrechara como si estuvieran terminando una transacción comercial. El general cerró los ojos con fuerza, murmurando sobre su Dios para mostrar misericordia y miró hacia los cielos para rezar una vez más. Luego, con un suspiro de desesperación, se quitó rápidamente sus efectos y se los entregó al joven mayor de Ver. Un reconocimiento oficial de la derrota. No tenía dudas de que ocurriría otro ataque aéreo, esta vez más cerca de las playas de Siena. Matías miró hacia el general derrotado, retrocedió unos pasos y se inclinó hacia él. El general de Lobita se puso de pie y enderezó su postura. Me disculpo por lo de su comandante. Matías tarareó respetuosamente, mirando hacia abajo al cadáver ensangrentado entre ellos. Luego hizo un gesto a sus hombres, e inmediatamente, el general fue esposado y conducido hacia la plaza. El general era ahora su prisionero de guerra. Al ver esto, los vítores del ejército de Ver estallaron en voz alta. Luego, comenzaron a celebrar su breve victoria antes de comenzar los preparativos para ocupar la totalidad de Siena. Matías se sintió algo desconectado de todo el asunto. La guerra no era importante. Victoria, gloria y honor, nada de eso importaba, nada de eso significaba nada para él. Solo estaba aquí por una cosa importante sobre todo y la única que importaba por encima de todo lo demás para él. Si ganar la guerra sin sentido para su emperador era la forma de hacerlo, que así sea. Todo lo que necesitaba era a Leila. Su Leila. Una pequeña curva de una sonrisa se abrió camino a sus labios al pensar en ella. Observó cómo sus hombres derribaban la bandera de Lobita y la reemplazaban por la suya, declarando que la ciudad era propiedad de Ver. Su oficial al mando ahora estaba dando un gran discurso elegante para levantar más la moral de su fuerza, pero Matías no los necesitaba. Su moral aumenta cada vez que sabe que está más cerca de volver a ver a Leila. Ella volvería a pertenecerle en todos los sentidos de la palabra y ahora podía mantenerla a salvo en la forma que considerara adecuada. En cualquier momento, la tendría de nuevo. Este fue su destino, no pudo evitar sentirse divertido. La gente decía que podías morir en cualquier momento en tiempos de guerra, pero Matías nunca se sintió más vivo que ahora. Sabía que todavía se estaban realizando ataques aéreos alrededor de Siena y no había forma de garantizar su supervivencia. Pero sabía que su Leila era una sobreviviente, por lo tanto, encontraría alguna manera de estar a salvo y permanecer a salvo hasta que él estuviera allí para verla de nuevo. Además, había emitido una orden para proporcionar un refugio seguro a cualquiera de los civiles que encontraran en el camino. Sus hombres sabían que no debían dañar a nadie que no fuera un soldado contrario. Pero, por supuesto, si encontraron resistencia, Matías les dio luz verde para que hicieran lo que debían hacer. Ah, Siena, Matías pensó con una sonrisa confiada, ignorando la sangre seca salpicada alrededor de su rostro. Eres mía, en cualquier momento. C-125. El bombardeo pronto se detuvo, pero la gente permaneció congelada desde donde había estado. Duró mucho menos que antes, casi como si el ataque aéreo de Bellov solo fuera una advertencia. Una demostración de poder sobre ellos. Aún así, los sonidos de los niños llorando resonaron en la multitud silenciosa y temblorosa. El sótano seguía tan oscuro y mal ventilado como antes. Luego, seguidos brevemente por los sonidos desesperados de los niños, fueron los suspiros abatidos de los adultos que los rodeaban. Entre los adultos en el refugio estaba Leila. Había llegado al refugio a tiempo y ahora estaba acurrucada sobre sí misma, jugueteando nerviosamente con los dedos. Le dolía todo el cuerpo, se había raspado la rodilla varias veces mientras corría hacia el refugio. Apenas lo sintió mientras corría, pero con los sonidos deteniéndose y estando sana y salva, el dolor finalmente la estaba alcanzando. Al menos, la espiral apretada alrededor de su estómago finalmente se estaba aflojando. Toda la carrera desde su apartamento hasta aquí fue completamente borrosa. Todo lo que recordaba era chocar con algunos de la multitud aterrorizada aquí y allá mientras todos buscaban refugio y trataban de salir de las calles. En un momento, sus anteojos se cayeron, lo que retrasó aún más su búsqueda de refugio mientras intentaba localizarlos lo suficientemente rápido antes de reanudar su carrera justo a tiempo para que estallara una explosión no muy lejos detrás de ella. Afortunadamente, tenía zapatos cuando se fue, pero desafortunadamente perdió uno de ellos mientras corría hacia un lugar seguro. Sus calcetines estaban empapados y se había raspado los pies un par de veces con los escombros desprevenidos aquí y allá, pero al menos todavía estaba viva. No sabía cuánto tiempo había estado aquí. Debemos darnos prisa y marcharnos. Están volviendo, gritaron algunos de los hombres más jóvenes que se ofrecieron como voluntarios para estar al acecho. Un ligero estruendo surgió de la multitud reunida en el sótano de la capilla.
Leila sintió una leve sensación de alivio por el anuncio y fue una de las pocas que se puso de pie. Finalmente, se encontró acercándose a las escaleras del sótano, desde donde podía ver una luz tenue que irradiaba. No había visto ni un atisbo del tío Bill, incluso mientras caminaba sobre la multitud acurrucada. Necesitaba encontrarlo rápidamente, fue el único pensamiento que pasó por su cabeza tan pronto como los sonidos de los bombardeos cesaron y el miedo que se filtraba en sus huesos la abandonó. «¿Estás bien?». Un ligero toque la sacó suavemente de sus pensamientos y Leila se dio la vuelta apresuradamente y vio a un extraño mirándola con gran preocupación. Leila solo pudo sonreír dócilmente y asentir con la cabeza en confirmación, antes de hacerla marcharse torpemente y seguir a las pocas personas que subieron a inspeccionar la superficie después del bombardeo. El leve olor a escombros y explosivos aún persistía fuertemente en el aire. E incluso más estructuras quedaron reducidas a ruinas a medida que emergían. Duró menos que antes, claro, pero el daño también fue mucho mayor, especialmente en las áreas circundantes, en comparación con las de la plaza. Sus anteojos comenzaron a empañarse y Leila se apresuró a limpiar la humedad con manos temblorosas antes de volver a ponérselos temblorosamente. Sentía pinchazos en los ojos mientras parpadeaba para contener las lágrimas. Se dio cuenta débilmente de que uno de sus cristales se había roto entre la conmoción. Sintió un pequeño consuelo con eso, al menos no podía ver la destrucción tan claramente como antes. Pero, ¿dónde estaba el tío Bill? Estaba bien. Él se había ido a trabajar cerca de los puertos y le informó que también había un refugio cerca en caso de que ocurriera una emergencia. Debería encontrarse con él allí en su lugar. O tal vez ya se dirigía a casa. Las casas al otro lado de la calle habían sido bombardeadas, pero lo último que supo fue que no habían atacado su edificio de apartamentos. Sería mucho más fácil para ella y sus pies esperarlo allí. Se quedó quieta por un momento antes de caminar vacilante hacia su apartamento. Caminó de manera desigual hacia atrás, todavía la idea de ver al tío Bill era lo único que la impulsaba a moverse. Quería darse prisa y verlo. Leila. Hizo una pausa, su corazón saltó en su pecho cuando escuchó una voz familiar. Rápidamente se dio la vuelta y encontró alivio al ver finalmente una cara familiar. Era el tío Allen. Un temor hundido se instaló en su estómago cuando vio que estaba solo. Estaba segura de que hoy había ido con el tío Bill a los puertos porque estaba solo. Al ver su preocupación, el tío Allen trató de calmarla un poco e intercambiaron breves abrazos. «Tío, ¿has visto al tío Bill? Se fue a casa primero». Ella le preguntó, «Ustedes dos deben haber salido del refugio en los puertos entonces, qué alivio». Ella suspiró cuando él la estabilizó, dejándola agarrar sus brazos con fuerza. Leila miró en la dirección que sabía que estaba su apartamento. «Eso significa que debo irme a casa rápidamente ahora, podría estar muy preocupado por mí entonces. Fue genial verte con vida y a salvo». Ella se despidió rápidamente, pero él solo tomó sus manos con firmeza y gentilmente una vez más. Leila lo miró y vio una expresión sombría en el rostro del tío Allen. «Querida, necesito que estés preparada para lo que voy a decirte, pero escúchame, ¿de acuerdo?». Empezó a decir suavemente, pero Leila escuchó el crujido en su voz, y pudo sentir el terror escalofriante filtrándose de nuevo en sus huesos. «Tu tío Bill actualmente está en el hospital». Era como si le hubieran barrido una alfombra bajo los pies y Leila se arrodilló distraídamente al escuchar la noticia. Por suerte, el tío Allen logró sujetarla, impidiendo ligeramente que cayera al suelo de escombros debajo de ellos. Leila estalló en llantos, sus manos agarrando al tío Allen como un salvavidas mientras él trataba de calmarla. «Todavía hay tiempo, Leila, cálmate ahora», trató de decirle, «todavía podemos darnos prisa y verlo». Había un zumbido en sus oídos mientras sus ojos parpadeaban y perdían la conciencia. ¿Dónde estaba él? Porque todo estaba borroso. Se sentía como si estuviera siendo sumergido en agua. Sin embargo, era extraño, todavía podía sentir su respiración. Lo siguiente que registró fue el dolor entumecedor alrededor de su cuerpo. Ni siquiera puede mover los dedos. ¿Qué le sucedió? Porque todo era tan tenue. Podía escuchar débilmente un sonido más allá del zumbido, acercándose lentamente. Alguien estaba llamando. ¿Por quién estaban gritando? Enfermera. ¿Por qué sonaban tan familiares? Tío Bill. Su vista volvió a enfocarse y vio una cabeza de cabello dorado y una cara familiar y agradable flotando sobre él. Se le rompieron las gafas. Probablemente debería encontrarle algunos nuevos tan pronto como pueda. Él le dedicó una sonrisa radiante. Qué extraño, no podía mover su cuerpo tan bien ahora. Quería levantarse y abrazarla. ¿Por qué estaba llorando Leila? Le volvió a pasar algo malo. Trató de mover su mano para secarle las lágrimas como lo haría normalmente, pero sus brazos se sentían pesados y dolorosos. Quizás debería intentar hablar con ella para aliviar sus preocupaciones. Intentó abrir la boca y decirle palabras tranquilizadoras a ella. Pero no importa cuánto lo intentara, solo podía jadear sonidos incoherentes. Su voz no salía como de costumbre. Los ojos de Leila se movieron de él a la enfermera en la habitación. ¿Por qué había una enfermera en su casa? Estaba todavía en su casa. Leila estaba enferma. Intentó hablar una vez más para preguntarle a Leila qué había sucedido, pero el dolor alrededor de su garganta seguía empeorando. Y luego los recuerdos regresaron como un maremoto. Bill había estado en el almacén junto a los puertos, haciendo sus tareas cuando de repente estalló una explosión encima de ellos. Él había estado cargando una caja de municiones, preparándolas junto con los demás para cargarlas en los buques de guerra de Lobita. Cuando se emitió la orden de evacuación, cada uno de los trabajadores comenzó a entrar en pánico y a correr a su alrededor.
Bill trató de alejarse de la multitud en estampida lo mejor que pudo, pero finalmente fue arrastrado hacia el medio de la multitud que salía corriendo del almacén. Justo cuando finalmente salió, otra explosión resonante estalló cerca, y se escuchó un dominó de explosiones cuando una bomba cayó en una de las cajas de municiones. Bill había retrocedido en el tiempo y vio explotar el invernadero de Arbis frente a él. Todo esto fue su culpa, así pensaba en esos momentos. Si no hubiera sido tan petulante con las nuevas tecnologías y se hubiera molestado en aprender sobre ellas, no habría arrojado a Leila a los brazos de un hombre tan vil. No habrían tenido que escapar de Arbis y quedar atrapados en una guerra. Y luego se desmayó cuando algo lo golpeó. Después de eso, todo lo que recordaba era el dolor repentino que brotaba por todo su cuerpo. Estaba siendo drogado con analgésicos. Seguro que se sintió así. Todo era tan lento, pero sus ojos volvieron a ver los ojos llenos de lágrimas de Leila. No llores, quiso decirle, no debes llorar por nada más que por la felicidad. Ella lo miró un poco más, antes de que comenzara a sollozar incontrolablemente una vez más, y el corazón de Bill dolía al ver cuánto la estaba lastimando. Podía sentir débilmente su agarre en su mano y se preguntó qué tan fuerte lo estaba agarrando. Esto es solo un mal sueño, pensó para sí mismo, una vez que me despierte, todo estará bien y Leila estará feliz y segura. Eso deseó con nostalgia, mientras parpadeaba como un búho hacia Leila. Otra persona se acercaba a Leila, y Bill observó en silencio mientras intercambiaban palabras, y los ojos de Leila se endurecieron cuando se movieron para apartarla de su lado. Bill quería fruncir el ceño y regañar a la persona misma. Era médico. Maldito sea, Doc, resopló Bill enojado al ver que intentaban sacar a Leila a su lado. Deje que Leila se quede, no tiene que irse. Quería discutir, pero sus cuerdas vocales aún le dolían demasiado. Apenas podía escuchar de qué estaban hablando, pero podía escuchar débilmente los sollozos y gemidos de Leila. Quería decirle que estaría bien y que se cuidara sola, pero no pudo hacer nada. Incluso hasta ahora, seguía siendo tan inútil para ella. Cállate ahora, Leila, no llores, pensó, estaré bien, ya verás. Solo siéntate ahí y sigue cuidándote, ¿de acuerdo? No seas como el viejo tío Bill aquí, ni siquiera puedo soportar un poco de dolor. Lo siento, comenzó el doctor, mientras se giraba para mirar a Leila. Leila lo miró fijamente y quiso gritar que pagaría cualquier tarifa de cirugía que tuvieran. Ella solo quería que curaran a su tío ahora. Una cirugía no lo ayudará en absoluto. Comenzó a explicar, francamente consideramos que es un milagro que todavía esté consciente, sin mencionar que está vivo. Leila resopló, parpadeando para contener las lágrimas mientras entrecerraba los ojos hacia el médico. Están diciendo lo que ella pensó que estaban diciendo. Inmediatamente, Leila comenzó a sacudir la cabeza con incredulidad, no dispuesta a escuchar más excusas del médico. Seguro que aún podrían hacer algo. Trajeron al tío Bill al hospital después de todo. Después de que se calmó y la llevaron rápidamente al hospital, se sorprendió por el terrible estado en el que se encontraba su tío. Su ropa estaba empapada de sangre, su cuerpo envuelto en vendajes improvisados, y yacía inconsciente en una cama de hospital. Le habían dado un resumen de lo que pasó, pero no quería creer que había sido tan malo. Justo cuando comenzó el ataque aéreo y la gente de los puertos comenzó a evacuar de manera desordenada, su tío había sido uno de los pocos desafortunados que quedaron atrapados entre los escombros voladores de las explosiones alrededor de los almacenes. No, Leila exclamó, debe haber algo que aún puedas hacer. Ella discutió persistentemente, ignorando los gestos de las enfermeras cercanas para que permanecieran sentadas. Lo siento, pero este es nuestro límite. El médico le dijo en voz baja, tal vez sea mejor que te despidas ahora, no tenemos ninguna duda de que solo aguantó esto el tiempo suficiente para ver a su hija. Leila quería llorar al escuchar eso. Esto no puede estar pasando. Todo esto fue un mal sueño. Este fue un sueño terrible inducido por el estrés. Se despertaría pronto y vería a su tío vivo y bien, recordándole y controlándola para que se cuidara sola, y ella le replicaría que hiciera lo mismo. No, por favor, tienes que salvarlo. Ella rogó, ahora arrodillándose frente a él, y aferrándose a su túnica blanca como si fuera su vida, tienes que salvarlo, por favor. Señorita, realmente lamento no poder hacer más que esto. El médico dijo, guiándola suavemente para que se sentara al lado del tío Bill, pero es mejor decirlo todo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Una enfermera se acercó a ella y le dio un vaso de agua. Leila todavía estaba tambaleándose por las noticias sobre su tío, y sintió débilmente que el agua le tocaba la garganta. Inmediatamente le devolvió el vaso a la enfermera y volvió a sostener suavemente la mano de su tío. Tío, por favor, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Ella susurró, tratando de sofocar sus sollozos, mantente fuerte por mí, está bien, voy a buscar un mejor médico. Y luego, cuando estés mejor, volveremos a casa, ¿de acuerdo? No te preocupes por el dinero, siempre puedo encontrarlo en cualquier lugar. Ella le susurró, solo quédate, por favor. Ella sollozó. Por favor, no me dejes. Susurró, su respiración se volvió temblorosa mientras sus manos temblaban desde donde estaba acariciando a su tío. Podía verlo parpadeando en respuesta, pero la lucha estaba ahí. Podía ver lo difícil que era para él seguir mirándola. Gimió una vez más con pensamientos incoherentes y Leila lo hizo callar suavemente. SHH, tío, guarda tus fuerzas, todavía tienes mucha curación por hacer. Ella susurró, besando su sien ensangrentada desesperadamente. Trató de ignorar el sabor a hierro en sus labios mientras los humedecía. Incapaz de mirarla por más tiempo, el médico comenzó a apartarla y comenzó a enfatizar una vez más que era más beneficioso para ambos despedirse ahora. Señorita, incluso si encontrara un médico que pueda garantizar que aún podría salvarlo, viviría el resto de su vida con dolor y paralizado.
Es mejor que puedas despedirte ahora y de esa manera podrá morir al menos cómodamente. Morir, pensó Leila, finalmente lo dijeron, Desde que llegó, había estado evitando pensar en esa palabra, pero ahora lo dijo el doctor. Y era todo en lo que podía pensar. Ella no lo quería, pero era la verdad evidente frente a ella. El tío Bill estaba a punto de morir y ella no podía hacer nada al respecto. El médico tenía razón, se arrepentirá de no haber hecho más tarde, pero por ahora quería que su tío no se arrepintiera de nada. Y así, Leila gritó durante un par de segundos más antes de educar sus rasgos en una sonrisa agradable, antes de volver a sentarse junto a su tío. Esperaba poder transmitirle todo su amor y gratitud para siempre al conocerlo. Tío, lo llamó en voz baja y vio que los ojos del tío Bill se volvían temblorosos hacia ella. ¿Recuerdas cuando solías decirme que algún día sería un gran adulto? ¿Todavía crees eso? ¿Todavía confías en mí? De repente, Bill podía escucharla claramente ahora, y quería reírse de lo ridículas que eran sus preguntas. Ella ya era la adulta más grandiosa que jamás había conocido y él siempre había creído y confiado en ella, sin una sola duda en su mente. Sin embargo, en lugar de reír, solo pudo toser en respuesta y Leila frotó suavemente círculos relajantes sobre su pecho. Finalmente, una enfermera se acercó para frotar ligeramente un paño alrededor de su boca, limpiando la sangre que había tosido. Bueno, si todavía crees eso, entonces puedo hacer cualquier cosa. Leila continuó, sonriendo temblorosamente hacia él. Después de todo, el tío es muy inteligente y nunca me mintió. Así que puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando todavía creas en mí. Su voz se quebró en esa última parte y sus labios comenzaron a temblar. Pero necesitaba seguir hablando, decir todo antes de que su oportunidad se esfumara. Y entonces ella le contó sus pensamientos desde que vino a él por primera vez, el día que se conocieron cuando él estaba plantando plántulas de rosas en los jardines de Arvis. Los días felices que pasaron juntos parecían haber pasado toda una vida. Arvis y su infancia de repente comenzaron a verse tan brillantes, inocentes y felices. Sí, había sido feliz en ese entonces, rodeada por el olor de la hierba recién cortada y las flores en flor. Cada día ha sido un placer vivir ahí porque sabía que cuando llegara a casa tenía al tío Bill a quien recurrir. Un sollozo escapó de sus labios y Leila levantó su mano manchada de sangre para tapar sus sollozos. No puedo hacer esto, no quiero hacer esto, ella gritó en su mente mientras trataba de evitar que las lágrimas fluyeran. ¿Qué sería de ella ahora? No podía vivir sin el tío Bill, ella no puede, él no puede dejarla sola. Sin embargo, todavía había tantas cosas que ella quería hacer con él. De repente, se produjo un movimiento y Leila observó cómo el tío Bill luchaba por sentarse, antes de rodar sin ceremonias fuera de la cama. Tío, ella exclamó, pero finalmente suspiró aliviada cuando dos enfermeros lograron atraparlo antes de que cayera al suelo. Lo volvieron a colocar de forma segura en la cama y Leila vio cómo las lágrimas de su tío se deslizaban por sus mejillas. Leila le sonrió a través de las lágrimas, ahuecando suavemente sus mejillas con manos temblorosas mientras trataba de mantenerlo quieto. Soy tan bendecida, que te hayas convertido en mi familia. Leila sollozó temblorosamente, y nunca me sentí tan feliz, como lo hacía, todos los días, contigo. Leila ahogó un sollozo cuando apoyó la cabeza en su pecho, su mano agarró suavemente la suya y le besó los nudillos. Siempre fuiste mi verdadera familia, y si fuéramos a nacer de nuevo, desearía estar contigo de nuevo, desde el principio. Ella susurró temblorosamente, besando sus nudillos más profundamente mientras trataba de mantenerlo atada a ella. ¿Y seguiremos siendo familia? No. Leila le preguntó en voz baja, incluso cuando nos separemos momentáneamente, no. Ella le preguntó, mirando a Bill desesperadamente. Los ojos de Bill se arrugaron como siempre lo hacía cuando le sonreía. Por supuesto, siempre serían familia. Los ojos de Bill comenzaron a nublarse una vez más, su vista sobre Leila se desvanecía y se desenfocaba mientras puntos negros bailaban frente a sus ojos. Entonces espero verte pronto, ¿de acuerdo? Leila continuó, levantándose para tocar suavemente sus frentes. Puede que estemos separados en esta vida por ahora, pero me aseguraré de seguir renaciendo para ti. Ella susurró y se acarició contra él. Te amo, ella gimió, y plantó un beso largo y sincero en su frente, tanto. Padre, ella sollozó. Leila se apartó para mirarlo a los ojos. Los ojos de Bill estaban muy abiertos mientras miraba en su dirección general, antes de que sus ojos se arrugaran de felicidad una vez más. Tal vez era cierto lo que dicen sobre morir. Tu vida comenzaría a pasar frente a tus ojos, y Bill solo podía ver la felicidad que encontró cuidando a Leila. Ver crecer a Leila. Enseñándole cosas que necesitaba saber, cosas que quería saber, verla florecer y dar pasos hacia sus sueños. Verla sonreír, reír y llorar. Cada cosa que hicieron juntos, ya sea tan mundano como cenar todas las noches, o tan emocionante como caminar por la orilla del río bajo un cielo estrellado. Verla correr hacia él, en su infancia, en su adolescencia, e incluso ahora como adulta cada vez que lo veía regresar. Era una alegría tan desenfrenada que disfrutó viéndola. Todo era mucho más brillante con Leila. Mientras estuvieran juntos, sabía que todo estaría bien pronto. Pero esa era la cosa, no. Estar juntos pronto sería cosa del pasado. No podía dejarla sollozando con el corazón, sin unas pocas palabras para sacarla del apuro, ya que la dejaría sola por un tiempo indefinido. Por favor, Dios, oró Bill, déjame decir esto último por ella. Yo. Leila jadeó mientras se limpiaba rápidamente las lágrimas y miraba ansiosamente a su padre. Él estaba hablando. Te amo. Los ojos de su padre se posaron en los de ella, y sus labios se curvaron en una hermosa sonrisa que hizo que Leila le devolviera la sonrisa. Mi hija, porque Bill lo entendió ahora.
Por mucho que le hubiera fallado, seguía siendo su padre en todos los sentidos de la palabra. Él la vistió, la alimentó y la cobijó cuando nadie lo haría. Él le enseñó y la ayudó a crecer. Él la guió, y aunque Leila había sido lo suficientemente buena por su cuenta, encontraron la felicidad el uno en el otro. El alivio se extendió por todo él cuando le dijo esas palabras. Y entonces respiró profundamente mientras sus ojos se cerraban. Cuando despertara, volvería a estar en su mejor condición y Bill no perdería el tiempo en invitarles a ambos a un festín para celebrar que eran una familia. Después de todo, le prometió a Leila que no se preocuparía por la cena. Pronto tendrían una fiesta para dos. Y tal vez se derrocharía un poco más y compraría bebidas para toda la noche. O tal vez no. Leila ahora vive para dos, el alcohol sería perjudicial para su salud. Quizás un jugo de manzana en su lugar. ¿Qué tal el jugo de durazno? Existen los jugos de durazno. Y Bill exhaló con una amplia sonrisa. Te amo, mi hija, susurró una vez más, sintiendo que todo su cuerpo se iluminaba, mientras el dolor finalmente abandonaba su cuerpo. ¡Qué sensación tan increíble fue! Su hija, por supuesto que lo era. Era su verdad absoluta y nada la cambiaría en absoluto. Seguiría siendo verdad para siempre. C-126. La noticia de la caída de Siena se extendió como la pólvora por toda la ciudad. En poco tiempo, numerosos volantes y carteles llovieron sobre las personas conquistadas y se colocaron por todas partes en sus hogares en ruinas. Pronto llegarían las fuerzas de ocupación. Pero a Leila no le importaba lo que sucedía frente a ella. Todo seguía siendo como un sueño. No, una pesadilla. Lo único que quería era despertar. Se balanceaba sin pensar mientras caminaba por la esquina de una calle, mezclándose distraídamente entre la multitud acurrucada. Vio el cartel y no encontró nada impactante. Era tal como ella esperaba ver. Fue una declaración de rendición, instando a todos a cumplir con el ejército deber de la manera más pacífica posible y se les proporcionará refugio. También contenía un conjunto de pautas a seguir tan pronto como llegaran las fuerzas de ocupación. Las oficinas gubernamentales tomarían el control de las fuerzas de ocupación y servirían como una unidad de almacenamiento para sus municiones y armas. En ellos también se establecerían comunicaciones. Cualquier represalia se enfrentará con una fuerza hostil igual, y nadie podría irse a menos que tenga un pase autorizado para hacerlo, que solo puede ser otorgado por el oficial al mando más alto de la fuerza. A su alrededor había una mezcla de miedo, frustración e ira. Pero Leila todavía se sentía tan alejada de todo. La guerra apenas entró en su mente como algo importante. Ya nada era importante. Entonces, ¿por qué debería importarle si Siena todavía era parte de Lobita Over? Todo era inútil. Sintió que la empujaban de izquierda a derecha, mientras caminaba sin pensar hacia el departamento que alguna vez compartió con su padre. Subió las escaleras con los miembros tan pesados pero con la mente tan lejos de la realidad. Apenas recordaba cuando llegó a su apartamento. Solo se dio cuenta de que ya había llegado cuando se encontró sentada en una mesa de comedor vacía para dos. Miró el asiento frente a ella, el dolor entumecedor en su pecho regresó, pero las lágrimas se secaron hace mucho tiempo en sus ojos. El funeral de su padre no había sido hace mucho tiempo, pero se sintió como una eternidad desde que él se fue y la dejó atrás. Sabía que estaba bien despierta, pero todo tenía menos sentido que antes. Todo todavía se sentía tan surrealista. Ni siquiera podía encontrar la motivación para hacer algo todos los días, pero su cuerpo se movía sin que ella pensara en ello. Se sentía como una planta moribunda, siendo regada desesperadamente todos los días para devolverle la vida. Pero ya nada valía la pena vivir. No a menos que eso significara visitar a su padre en el cementerio improvisado que tenían desde su funeral. Era lo único que podía sacarla de la casa. El aire frío entró por el agujero en su apartamento desde donde una vez estuvo una ventana. Probablemente ya debería haberlo arreglado, pero no pudo encontrar suficiente atención como para molestarse. Los cielos eran mucho más azules sin el cristal. Normalmente, ella describiría este como un hermoso día. Era una fresca mañana de otoño, los escombros se quitaron de las calles mientras se escuchaban construcciones ocupadas afuera y por las habitaciones vecinas. Pero todo se sentía tan desvanecido para ella. Estaba tan sola. No quería volver a estar sola. Tío, gritó, su voz áspera por el prolongado tiempo sin usar. Tío Bill, gritó de nuevo, mucho más fuerte esta vez, antes de reírse para sus adentros. ¿Por qué se reía? Ella no sabía, solo tenía ganas de reír. Tío Bill, gritó de nuevo con voz cantarina, antes de reír sola de nuevo cuando solo la encontró el silencio. Golpe, golpe, golpe. Podía escuchar pasos familiares que se dirigían hacia ella en respuesta, y se dio la vuelta para mirar la puerta cerrada de su habitación, esperando que se abriera en cualquier momento. Ella sonrió expectante mientras miraba su habitación. Pero no vino nada. Su sonrisa se hizo rígida en sus labios, pero no había nada más que silencio alrededor de ella y su apartamento. Volvió a mirar la mesa frente a ella y comenzó a dibujar círculos con el polvo acumulado encima, tarareando distraídamente. Echaba de menos los molestos sonidos del campanario. Si hubiera un sonido tan fuerte como ese cada hora, no se sentiría tan vacía por dentro. Cualquier cosa era mejor, sin importar cuán molestos fueran los sonidos, que este completo silencio ensordeciéndola. Siempre podía dejarlo Vita, pero Leila no encontró energía para hacerlo. En cambio, se encontró dejándose caer de nuevo en su cama, con los ojos atraídos por la ventana sin vidrio de la habitación. La ventana tuvo la suerte de no quedar destrozada en un agujero, pero los restos de vidrio todavía estaban esparcidos por el suelo. Había sido muy cuidadosa para evitarlos. Era otra cosa que necesitaba arreglar, pero ¿cuál era el punto? Ah, sí, el invierno se les venía encima pronto.
Leila parpadeó como un búho y sus ojos se posaron lentamente en el techo liso que tenía encima. ¿Cuándo fue la última vez que compró comestibles? Ella no podía recordar. La comida también debe haberse acabado. ¿Qué comió ella por última vez? Fue hace 2 días. Estaba segura de que había sido pan duro. Tuvo que forzarlo por la garganta, apenas capaz de tragarlo y saborearlo. Los familiares dolores del hambre la invadieron al pensar en la comida. Aún así, no encontró ninguna razón para levantarse de la cama. A estas alturas, la mayoría de la gente de Siena se había confundido, sus vidas se desarraigaron tan rápidamente de lo que solían ser. Cualquier día de estos, las fuerzas de ocupación estarían llegando y haciendo los cambios necesarios para declarar oficialmente a Siena como una ciudad de ver. De repente, recordó haber visto una tienda de comestibles cuando regresaba del cementerio. Pero también se había arruinado en la guerra, por lo que dudaba que pudiera comprar comida allí. Sabía que era irresponsable de su parte morirse de hambre, especialmente en su condición, pero es lo que es. Oh, tío Allen. Recordó la evacuación del tío Allen y su familia de Siena tan pronto como terminó el funeral de su padre. Se dirigían directamente a la capital antes de que llegaran más fuerzas y les impidieran irse. Se había disculpado profusamente con Leila, incluso pidiéndole que los acompañara, pero Leila no se atrevió a huir. Y así se despidieron, con el tío Allen disculpándose una vez más por tener que dejarla sola. Pero Leila no podía reprocharles que se fueran. Él había tenido la amabilidad de ofrecerles refugio cuando se fueron de Arbis, a pesar de tener poco o ningún contacto con Bill Remer. Lo suficientemente amable como para que se pusieran de pie, por lo que no tenía nada por lo que disculparse. Ella no quería cargarlo más al acompañarlo, no cuando no había pasado mucho tiempo desde que se conocieron. Además, no podía dejar el lugar de descanso de su padre. Antes de irse, se detuvo por última vez, dejándole raciones sustanciales y suministros que podría necesitar en el futuro inmediato. Era todo lo que podía hacer por ella después de todo, una última pieza de gracia por su corto tiempo juntos. El tío Allen ni siquiera pudo mirarla a los ojos cuando se despidió, Leila no pudo evitar sentirse terrible por eso. Así que le agradeció por pensar en ella y le deseó un viaje seguro. Y así, perdió otra familia en su vida. Eventualmente, se encontró pescando los suministros que él le había dejado, agarrando una botella de albaricoque en escabeche. Entre las otras cosas que le había dejado estaba una caja con las cosas de su padre, que logró salvar de los escombros de los almacenes. No podía encontrar en sí misma el valor para abrirlo, no quería más recordatorios de que él se había ido. Y entonces abrió el vaso embotellado de albaricoque en escabeche y comenzó a comerlo desordenadamente, su hambre ahuyentó el cuidado de los modales en la mesa mientras engullía uno tras otro. Ni siquiera se molestó en usar ningún utensilio, solo usó sus manos para sacar cada pieza del recipiente. Dulces jugos resbalaron por su barbilla y brazos y Leila se encontró sonriendo mientras comía la dulce comida. Una mano subió a sus mejillas comprobando si estaba llorando. Estaba seco, excepto por los restos de jugo que ahora se le pegaban en las mejillas. Esto también podría ser como llorar, supuso. Qué egoísta era de su parte seguir comiendo así, pero no hizo nada para aliviar el hambre y el cansancio en su cuerpo. Qué egoísta era de su parte esforzarse tanto por sobrevivir, cuando ya no había nada por lo que valiera la pena vivir. La derrota de Siena fue más fácil de lo previsto y el ejército de Lobita perdió inmediatamente la moral tan pronto como su fortaleza fue violada. Era casi como si confiaran en eso para sostener toda la defensa de la ciudad. Tan pronto como el ejército de Ver se abrió paso, inmediatamente comenzaron a retirarse más hacia la ciudad, atrapándose efectivamente para la matanza. Tan pronto como se produjo un intercambio de fuego y explosiones a gran escala, todo comenzó a colapsar a un ritmo inmenso. Más y más fuerzas del ejército de Ver se filtraron a través de la abertura, abrumando rápidamente a las fuerzas de Lobita que defendían la línea. Y muy pronto, incluso el alcalde de Siena ondeó inmediatamente la bandera blanca. Se paró frente a la puerta, dándoles la bienvenida amistosamente como pudo a pesar de la clara desesperación en su expresión. Después de todo, a su gente se le garantizaría la seguridad con su rendición. Siena era solo un lugar, entregaría el control de Lobita para mantenerlos a salvo y seguiría todas las órdenes que le dieran. Fue la mejor elección que tuvieron con la mano que les tocó. Matías estaba entre los oficiales al mando que viajaban en la parte superior de un automóvil militar. Sus ojos recorrieron críticamente la extraña ciudad frente a él. Podía ver exactamente dónde se habían lanzado las bombas del ataque aéreo y cuánto daño se había hecho a la ciudad, pero en general, la ciudad parecía estar lo suficientemente tranquila. Incluso notó lo más brillante y sereno que era el entorno en comparación con la brumosa luz del sol en las ciudades de Ver. La procesión del ejército de Ver continuó, viajando lentamente por la ciudad para mostrar su llegada. Se podía ver a algunos soldados deteniéndose en la plaza e inmediatamente disfrutando del botín de guerra. Uno por uno, cada oficial al mando bajó de sus vehículos, Matías lo siguió no muy lejos. Sostuvo holgadamente su gorra de oficial en un brazo durante el viaje antes de volver a ponérsela cuando salió. Fue el último en subir las escaleras antes de pararse en posición de firmes, luciendo todo elegante y prístino en su uniforme azul grisáceo de Ver. Tan diferente de los crueles títulos que ganó por liderar los asaltos contra el ejército de Lobita. ¿Cómo podía un hombre cruel tener el rostro de un ángel? Sus superiores comenzaron su discurso con Matías instintivamente ignorando todo lo que decían. Lo ha escuchado muchas veces antes. Era el mismo discurso con cada territorio que ocupaban. No era nada importante para escuchar de todos modos. No le preocupaba lo suficiente. Siena también estaba más caliente de lo que esperaba. Pero eso estuvo bien.
Logró su objetivo mucho más rápido de lo que esperaba, pero encontró que su llegada se quedó un poco corta en expectativas. Fue un poco decepcionante a pesar del hermoso día afuera. Matías eventualmente se encontró finalmente relajado en su postura. Su camino había sido despejado después de todo. Todo lo que quedaba por hacer era encontrar a su Leila. Inmediatamente, sus ojos comenzaron a recorrer a los civiles reunidos en la plaza. Todos los rostros estaban abatidos y enojados, pero Matías apenas se molestó en recordarlos. Les mostró a todos su sonrisa practicada, aliviándolo aún más de las acciones monstruosas que había hecho frente a estos civiles desprevenidos. Al notar su sonrisa, los oficiales a su lado comenzaron a moverse nerviosos. Pero a él no le importó ni un poco. No estaba interesado en ellos, pero no podía ocultar su alegría al saber que finalmente tendría a su Leila una vez más. Aún así, debe estar tan fuera de lugar que de repente esté sonriendo, ¿no? Cuando terminó el discurso, la multitud comenzó a dispersarse tan rápido como Matías esperaba. Se quitó la gorra sin apretar una vez más antes de bajar constantemente del escenario, sin ninguna señal que indicara que tenía prisa por bajar. Seguía siendo tan perfecto como siempre en apariencia, todo pulcro y elegante, incluso en los ojos que lo ven como un enemigo. La guerra lo hizo volver a su forma corporal habitual, ya no era delgado y hueco, sino ágil y más fuerte. En poco tiempo, se recuperó por completo mientras servía en la guerra, e incluso sus hombres se sorprendieron de lo rápido que se recuperó de su enfermedad aparentemente mortal. Mayor, un soldado al azar comenzó a gritar, deteniendo a Matías en sus pasos mientras esperaba que su subordinado lo alcanzara. La encontré. Jadeó rápidamente tan pronto como se detuvo a su lado, pero el soldado al azar parecía particularmente orgulloso de sí mismo. Algo oscureció los ojos de Matías ante la noticia, haciendo que el soldado se encogiera un poco cuando Matías volvió sus ojos hacia él. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se encontró con esos gélidos ojos azules. Yo, comenzó a tartamudear, pero Matías rápidamente lo interrumpió. ¿Dónde? Casi le espetó al soldado mientras preguntaba por ella. El soldado no pudo evitar tartamudear con sus palabras, sintiendo una extraña urgencia en su mayor. Estoy bastante seguro de que la vi. Se apresuró a sacar el retrato de Leila que le habían dado. Sí, Leila Llewellyn. Estoy seguro de que esta es la que dejó ver y se mudó a Siena la primavera pasada. Luego le dio un pedazo de papel con una sola dirección escrita en él. Leila había vuelto a la cama, yaciendo como un muerto, antes de finalmente despertarse cuando llegó el mediodía. Se encontró pescando más provisiones del regalo de despedida del tío Allen, esta vez comiendo un poco de pan negro duro y frijoles hervidos. Terminó ambos con una taza de agua tibia, mezclada con un poco de azúcar. No fue suficiente para satisfacer su hambre, pero al menos no se sentía tan débil como antes. Regresó a su habitación, buscó un par de ropa limpia y comenzó a lavarse y cambiarse. Una mirada al agujero en la pared le hizo saber que el día de hoy era más cálido que ayer. Se acercó a la ventana que le faltaba, los ojos mirando hacia la calle frente a ella. Se dijo que hoy sería el día en que llegaría el ejército Ver. Tal vez era eso, pero las calles estaban más tranquilas que antes, lo que hacía que su soledad fuera más prominente en ausencia de sonidos que la distrajeran. Se les había garantizado su seguridad si se rendían, pero comprensiblemente, todos todavía estaban preocupados por su presencia y tenían miedo. Resoplando cansadamente al no ver más movimiento afuera, Leila tarareó para sí misma nuevamente, buscando un par de calcetines gruesos de lana limpios antes de ponerse algunos zapatos. Anudándose los cordones con fuerza, se preparó para salir. El clima era cálido, por lo que no había necesidad de que ella se envolviera en un chal. No se molestó en cerrar la puerta con llave cuando salió de su apartamento en su nueva rutina de visitar a su padre. Tan pronto como llegó a las calles, sus ojos se entrecerraron por lo brillante que estaba el sol hoy. Levantó una mano para taparse los ojos y resopló con cansancio mientras permanecía en su lugar. ¿Debería siquiera molestarse en salir hoy? No, pensó Leila después de un par de minutos más, necesitaba verlo. Estar afuera era mucho mejor que estar encerrada en silencio todo el día en su apartamento vacío. La asustaba lo sola que realmente estaba sin su padre. Al menos en las calles podría mantener su mente más preocupada. Los ruidos de la calle afuera de su departamento le daban un pequeño respiro, pero hoy no hubo nada de eso. Todos estaban demasiado preocupados por la llegada de las fuerzas de ocupación. Era demasiado sofocante permanecer dentro más tiempo. Estaría mejor afuera en el calor del sol. Se abrazó a sí misma alrededor de su abdomen, tratando de recordar cuáles habían sido sus cosas favoritas antes. No pudo evitar reír sin alegría mientras una por una cada cosa favorita regresaba a ella. Lo perdió a todo en un abrir y cerrar de ojos. Leila comenzó a reírse, llevándose una mano a la boca para evitar ser demasiado ruidosa. Tan pronto como su risa comenzó a apagarse, fue solo entonces que Leila notó un segundo par de sombras que la seguían en el suelo. Leila lo miró por un momento antes de mirar hacia adelante. A juzgar por su silueta, era un oficial que la seguía lentamente. Y luego se detuvo, eventualmente desapareciendo detrás de ella. Una vez más, Leila se encontró sola. Leila también se detuvo y miró hacia atrás sin ver rastro del oficial. Ella inclinó la cabeza con asombro. Se perdió el anuncio del toque de queda. Algo más que entumecimiento entró en el cuerpo de Leila una vez más. No podía sentir nada más que vacío desde la muerte de su padre. Era miedo, pero no podía entender por qué, y entonces ella lo vio, justo a la distancia. Era el oficial que la había estado siguiendo. No podía ver su rostro con claridad, pero podía sentir sus ojos sobre ella. Se quedó inquietantemente quieto e hizo que Leila se sintiera incómoda a pesar de la distancia entre ellos.
Podía sentir su corazón latir fuertemente contra su pecho. Este sentimiento. Esta inquietud. Era tan familiar. No, pensó Leila, sintiendo que se le escapaba el aliento cuanto más miraba al oficial desconocido a su vez. Es imposible. Ella solo estaba paranoica. Por supuesto, fue una paranoia ridícula que evocó después de estar sola durante tanto tiempo. Cuanto más miraba, más tiempo comenzaban a deformarse sus recuerdos en torno a su forma y su rostro poco claro. Su pasado se fusionó con su presente, falsamente haciéndolo familiar para ella, pero Leila se negó a considerar más de esta línea de pensamiento. Era simplemente ridículo de su parte volver a pensar en eso. Rápidamente se dio la vuelta, no dispuesta a entretener más de sus malos pensamientos. No quería saber quién era ese oficial, necesitaba irse rápidamente y terminar con lo que tenía que hacer. Tan pronto como ella comenzó a caminar una vez más, el oficial también se movió con ella.